Creo que sí, o sea, evidentemente la Consellería de Educación es una macroconsellería y siempre está en el punto de mira, o sea, la política educativa siempre es muy importante y de hecho, bueno, las mayores manifestaciones se suelen ver por cuestiones educativas, pero tanto antes como ahora, pero no es el único foco de tensión. Porque es un tema que enfrenta mucho y que separa mucho, divide a los padres. En general hay un consenso entre el profesorado de la escuela pública de que es una vía que hay que tomar, o al menos que los sindicatos docentes coinciden en pedir facilidades a la consellería para hacer la transición a una jornada continua, pero es un tema que los padres, o sea, separa absolutamente a los padres. Hay padres que están radicalmente en contra y otros padres que están radicalmente a favor y demandan. En Alicante, por ejemplo, es una opción muy demandada. Entonces, bueno, todo lo que afecta al final a las familias, como son tantas, suele ser un tema que muy de debate y que da pie a escribir mucho en los medios, a tratarlo en los medios. Es un político muy inteligente, que sabe apoyarse en su número 2, en el secretario autonómico Miguel Soler, y creo que para mí lo que define a esta consellería es que a priori se pensaba que iba a ser una consellería donde se iba a ver claro que el mestizaje podía ser muy complicado, es decir, porque aparentemente la política educativa de Compromís y del PSOE tenía muchos puntos de divergencia, pero yo creo que han logrado que sea una de las consellerías donde el mestizaje, paradójicamente, mejor funcione, o al menos que se dé a entender, o sea, que digamos que la imagen que se traslada al exterior sea la de que están compenetrados. Pues creo que también era una política muy inteligente, que a pesar de no venir del mundo educativo, sabía escuchar y era muy apreciada realmente por algunos sectores del ámbito educativo, y que creo que supo alcanzar consensos en algunos temas que a priori no era difícil alcanzarlos. Por ejemplo, el tema del plurilingüismo realmente lo sacó adelante con un mínimo consenso. Es verdad que luego tuvo un enfrentamiento muy directo con la escuela pública. O sea, se esperaban las protestas porque evidentemente la política de los conciertos iba a ser una política, digamos, para la que se iba a ver que iba a haber guerra y enfrentamiento, pero es verdad que no dejaba de sorprender a la derecha manifestándose detrás de una pancarta. A la derecha me refiero con esto, que había políticos del PP encabezando las manifestaciones, la escuela católica con el apoyo del arzobispado también estaba en la calle, entonces bueno, eran digamos sectores que a priori nunca se había, tradicionalmente en lo que es el debate educativo nunca se les había visto detrás de una pancarta. Pero bueno, es cierto que se produjo en una época muy dura de recortes en educación y en otros ámbitos, y bueno, desde ese punto de vista es cierto que en la escuela pública no es que haya mejorado mucho lo que es la dotación de recursos en general, en algunos aspectos sí, pero sí que es verdad que para el último, por ejemplo, para este curso, se frenó el recorte de aulas en la escuela. No puede acabar con la concertada porque legalmente no tiene, o sea, que ellos mismos en consellería lo dicen, es decir, querrían ir más lejos, pero por un tema de leyes no pueden, por mucho que quisieran, y luego que realmente en ciertas etapas no tienen suficiente oferta. Estadísticamente es cierto, es verdad que hay un mayor porcentaje de alumnado inmigrante o con necesidades educativas especiales en la escuela pública. No es algo tampoco, quiero decirte, no es que un colegio concertado no coja a ningún inmigrante ni nada de eso, no es así en la mayoría de los casos, pero también es verdad que desde los centros concertados lo que te dicen es que ellos no tienen los mismos recursos, que Consellería no les dota de los mismos recursos docentes y económicos que a un colegio público. Entonces, desde ese punto de vista, si no tienen no tienen concertada, por ejemplo, un aula para alumnos con necesidades educativas especiales, el niño que le venga y que pregunte por la matrícula, pues no se matriculará. Durante muchos años, es verdad que eso ha cambiado recientemente, pero durante muchos años no había becas de comedor en la concertada. Entonces, los centros te decían, claro, si a mí me llega un alumno inmigrante y yo no le puedo dar con necesidades económicas y yo no puedo ofrecerle una beca de comedor, no se querrá matricular en este colegio. Entonces, bueno. El problema creo que aquí fue que durante
durante muchos años, durante los años del boom económico, se construyeron escuelas, es verdad, pero creo que tal vez no se hizo una buena planificación educativa teniendo en cuenta que a día de hoy hemos llegado con colegios construidos íntegramente en barracones. Entonces, ¿cuál es el problema? Que hoy en día no hay dinero para asumir la construcción de todos esos centros. Entonces, es un verdadero reto educativo, un verdadero reto político para la actual administración educativa, porque te toca dar solución a estos centros a los que tú les has prometido soluciones y mejoras, y realmente los recursos son los que son y son. Precisamente por no tener clara la normativa es que en noviembre, diciembre, si mal no recuerdo, los alumnos de segundo de bachillerato no sabían de qué se iban a examinar. Eso no ha ocurrido nunca y es como digo, un auténtico... Que ahí me he encontrado de todo, o sea, gente que te criticaba que catalán no la recibía, o al contrario, y ahora mismo con Marsa igual, que te encuentras de todo. No lo veo algo que sea generalizado de catalán no recibía a la gente y Marsa sí. De hecho, sacamos un artículo muy crítico donde en sectores de la escuela pública se criticaba muy duramente a Marsa. Que a priori no es decir que Marsa trate bien a la pública, que también en la pública se le critica. Es verdad que las expectativas eran muy altas y sobre todo a nivel de centro lo que se critica mucho a esta consellería es que no haya sido capaz de solucionar el tema de la burocracia. O sea, ahora mismo existe un problema en los colegios que es la ingente cantidad de trabajo burocrático para el que ni hay recursos y que evidentemente quita mucho tiempo al profesorado. Antes sí, claro, porque tanto con el anterior gobierno como con el actual, la necesidad de incorporar a profesorado que tenga conocimientos de inglés, que sea capaz de vehicular una asignatura en inglés, el debate no ha desaparecido. Entonces el mismo problema tenía la anterior administración como esta necesidad de formar a sus profesores. Si un profesor con un B2 o con un C1 te puede dar una clase de inglés, yo no lo tengo claro. Dos concepciones políticas diferentes. Entonces, para el PP primaba la libertad de elección por parte de las familias. Es decir, si un padre quiere línea en castellano, yo como administración tengo que facilitarle que tenga opción a matricular a su hijo en un colegio en castellano y viceversa. Y digamos que la viceversa, aunque luego, por ejemplo, es verdad que desde escuela pública, desde escuela valenciana, se ha criticado muchas veces que miles de padres, miles de familias se han quedado sin poder matricular a sus hijos en valenciano porque no había oferta suficiente. Claro, el problema de la convivencia de la doble línea es que nunca puedes satisfacer a todos en concreto. Pero bueno, el planteamiento político general era este de libertad de elección para los padres y si quiere castellano, si quiere valenciano. El planteamiento político de esta consellería es diferente. O sea, esta consellería parte de la base de que hay que mejorar la enseñanza y el conocimiento del valenciano, porque es cierto que en este sentido los alumnos no salían igualmente preparados tanto en castellano como en valenciano, especialmente para los que son castellano hablantes. Entonces, digamos, parte de la base de que hay que reforzar la enseñanza del tema de las tasas universitarias, porque es una cosa que se criticó mucho desde la oposición y que ni siquiera ha podido en ese sentido hacer un mínimo gesto de reducción mínima de las tasas. Que ahora mismo el sistema educativo valenciano está en transición hacia un modelo no completamente diferente, pero sí muy diferente al de las últimas 2 décadas.